Saludos, estimados estudiantes. En el video de hoy vamos a desglosar uno de los conceptos más fundamentales en estadística y econometría, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Si alguna vez te has preguntado cómo encontramos la mejor línea que se ajusta a un conjunto de datos, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero, ¿qué son los mínimos cuadrados ordinarios y por qué es importante? El método de mínimos cuadrados ordinarios es una técnica estadística que nos ayuda a estimar los parámetros desconocidos de un modelo de regresión lineal. Piensen en esto. Tenemos una nube de puntos que representan datos, por ejemplo, la relación entre años y el ingreso. Los mínimos cuadrados ordinarios nos dan una herramienta para encontrar la línea o un hiperplano si tenemos más variables que mejor se ajusta a esos datos. ¿Y cómo se define mejor? Minimizando la suma de los cuadrados de la diferencia entre los valores que observamos y los valores que nuestro modelo predice. Estas diferencias se conocen como residuos. Pero antes de sumergirnos en la derivación matemática, es crucial que repasemos algunos conceptos básicos que serán nuestros pilares. Recuerden que una de las cosas que les pedí en la primera unidad es que repasaran los conceptos matemáticos y estadísticos porque posteriormente los íbamos a utilizar. Bueno, este es el momento. Entonces, la primera herramienta que utilizaremos es la de sumatoria. Fíjense que la sumatoria no es más que una secuencia de números, es decir, una forma compacta de escribir esto. Sin embargo, hay una serie de propiedades que sí son de sumo interés. La primera propiedad que quiero que analicemos es la de la suma de una constante. Fíjense que nosotros tenemos la sumatoria de una constante, lo podemos expresar como la constante multiplicado por el número de observaciones. Entonces, fíjense, si tenemos la sumatoria de A más B, esto lo podemos expresar aplicando la propiedad distributiva como la sumatoria de A sub I más la sumatoria de B sub I. Otra propiedad importante es de que si tenemos la sumatoria del producto de una constante por una variable, eso lo podemos expresar o podemos extraer la constante para que quede la constante multiplicado por la sumatoria de esa variable. Otra de las herramientas que vamos a utilizar es la de media muestral. Y fíjense que la media muestral es el promedio aritmético de un conjunto de observaciones. Se calcula sumando todos los valores de x sub i y dividiendo entre el número de observaciones. Pero una de las cosas que más me interesa es de que de acá nosotros podemos hacer una serie de derivaciones. Fíjense que acá tenemos la media muestral para X, pero también la tenemos para Y. Pero lo que quiero que veamos, si nosotros tenemos la sumatoria de la variable X sub I, eso también lo podemos expresar como la multiplicación de la media por el número de observaciones. Otro concepto que es importante que recordemos es el de la desviación de la media. Y fíjense que la desviación de la media nos dice cuánto se aleja cada observación individual de la media en conjunto. Y se calcula como, fíjense que la x está en minúscula, x sub i minúscula, es igual a x sub i menos la media. ¿Sí? Una propiedad interesante es de que la sumatoria de las desviaciones de la media de x sub i es igual a 0. Y la última, básicamente, tiene que ver con cálculo diferencial, donde debemos recordar la regla de la cadena. Y fíjense que si tenemos una función compuesta, como la que vemos acá, su derivada es la derivada de la función externa evaluada por la función interna multiplicada por la desviación interna. Entonces con esto ya podemos proceder, así que manos a la obra. Ahora definamos el modelo de regresión lineal simple, donde tenemos la ecuación y sub i es igual a beta sub 1 más beta sub 2 que multiplica x sub i más un error, donde y sub i es nuestra variable dependiente, es decir, la que queremos explicar. También tenemos x sub i, que es la variable independiente o explicativa, beta sub 1, que es el intercepto poblacional del valor y cuando x es 0, y beta sub 2 es la pendiente poblacional que básicamente indica cuánto cambia y por un cambio unitario en x. Y por último, epsilon sub i, que es el término de error que captura todo lo que el modelo no explica. Como no conocemos beta sub 1 y beta sub 2 poblacionales, los estimamos utilizando datos muestrales. Estos estimadores los llamaremos beta sub 1 estimado y beta sub 2 estimado. Así nuestra función de regresión muestral es la siguiente. Tenemos que nuestra función va a ser y sub i estimado es igual a beta sub 1 estimado más beta sub 2 estimado que multiplica y es x sub i.
Y el residuo, que es Epsilon 2 UI, es la diferencia entre el valor observado y el valor estimado, como podemos ver acá. Aquí entra el genio de los mínimos cuadrados ordinarios. El principio es simple pero poderoso. Queremos encontrar los valores de beta sub 1 estimado y beta sub 2 estimados que hagan la suma de los residuos al cuadrado lo más pequeño posible. Matemáticamente buscamos minimizar la suma de los residuos al cuadrado y lo expresamos de la siguiente forma. Elevamos al cuadrado para evitar que los residuos positivos y negativos se cancelen y para penalizar los residuos más grandes. Para minimizar la suma de los residuos al cuadrado, recurrimos al cálculo diferencial. Tomaremos las derivadas parciales de la suma de los cuadrados de los residuos con respecto a beta sub 1 estimado y beta sub 2 estimado. Y luego igualaremos las derivadas a cero. Estas son las condiciones de primer orden para un mínimo. Aplicando la regla de la cadena, la función externa, que es la que vemos acá, elevada al cuadrado, la interna es este elemento, y la derivada respecto a beta sub 1 estimado es menos 1, lo que nos da la siguiente fórmula. Igualamos a 0, simplificamos y llegamos a la siguiente ecuación. Si dividimos entre n y nosotros conocemos qué significa esto, básicamente lo que nos indica es de que beta sub 1 estimado va a ser igual a la media muestral de y menos beta sub 2 estimado, que multiplica a la media muestral de x. Y con eso tenemos la ecuación 1. Con esta ecuación 1, pues podemos proceder a hacer la segunda derivada parcial respecto a beta sub 2. De nuevo, la regla de la cadena, ahora la derivada de la función interna respecto a beta sub 2 estimado es menos x sub i. En tal sentido, nos queda la ecuación de la siguiente forma. Acá sí organizamos, igualamos a 0, realizamos la respectiva simplificación y obtenemos nuestra segunda ecuación. Fíjense que con la segunda ecuación ya nosotros podemos intuir qué podemos hacer. Básicamente lo que vamos a hacer es que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a resolverlo. Sustituimos la ecuación 1, es decir, la expresión de beta sub 1 estimado en la ecuación 2. Y si lo sustituimos nos queda de la siguiente forma. Si nosotros expandimos y agrupamos el beta sub 2 estimado, recordando que la sumatoria de x sub i es igual a n por el promedio, podemos concluir lo siguiente. Y con ello podemos despejar beta sub 2, lo que nos queda como la fórmula del estimador de la pendiente. Fíjense que claramente nosotros podemos deducir, depende de la bibliografía que nosotros manejemos, que con esto ya es suficiente. Pero nosotros de acá, si hacemos las respectivas operaciones, podemos deducir que de acá podemos llegar a esta operación. O en su defecto, utilizar con lo que inicialmente veíamos que tiene que ver con la desviación de la media. ¿Y por qué menciono esto? Porque ustedes van a poder encontrar que el valor de beta sub 2 estimado lo podemos encontrar de esta forma, de esta forma, de esta forma o de esta forma. Y cualquiera es válida. Y bueno, por supuesto, tenemos que, para finalizar, tenemos que la ecuación beta sub 1 es igual a este valor. Y con ello ya hemos finalizado. Esa es la explicación de cómo se obtienen los beta sub 1 estimados y los beta sub 2 estimados utilizando mínimos cuadrados ordinarios. Pero recuerden que no es la única forma. Cuando se tienen más variables, lo ideal es hacerlo por el método matricial o en su defecto utilizar otras alternativas como máximo verosimilitud. Sin embargo, nos vamos a quedar solo con esta explicación y posteriormente abordaremos el método matricial.